Cristo. Amén y amén. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Sean bienvenidos a la casa de Dios, puerta del cielo. Nosotros también queremos orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Nos alineamos a ti, Señor. Padre, nuestros oídos escuchando tu voz, porque está escrito que tus ovejas escuchan tu voz y tus ovejas te siguen. Por lo tanto, Señor, hoy todos los que estamos aquí como ovejas tuyas, seguimos tu presencia, tu voz, Señor. Padre, yo oro, Señor, por lo que Jesús dijo. Jesús dijo, el mundo no me verá más, mas ustedes me verán. Padre, hoy escuchamos tu voz, escuchamos la voz de nuestro gran pastor, nuestro único pastor, y vemos tu rostro, porque así es, Jesús lo dijo, está escrito, el mundo no me verá más, mas ustedes me verán. Gracias te damos, Señor Jesús, porque podemos servirte y porque podemos escuchar tu hermosa voz susurrando nuestros oídos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, de compartir lo que tú tienes con nosotros. Y te pido en el nombre de Jesús que los oídos sean destapados, que los ojos sean abiertos y que nuestra boca se alimente de tu palabra. Amén. Amén. Así. Amén. Ok. No sé si alguien se acuerda de lo que habló nuestro pastor Alejandro la semana pasada. Él habló de la fe y dijo algo que está escrito y es muy especial porque él dijo, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Él dijo, oír la palabra de Dios. Y de eso nosotros les venimos a hablar. Nosotros vamos a predicar de esto hoy. Vamos a aprender cómo usarla, porque esto es una espada, todos saben que esto es una espada. Y una espada que hay que saber ocupar, porque si no te podéis cortar los dedos, ¿cierto? O se te cae. Entonces, claro, se te engancha en la ropa y no te puedes defender. De esto les venimos a hablar. No sé qué les pasa a ustedes cuando abren la palabra de Dios, pero espiritualmente uno ve esto, ¿cierto? Uno abre la palabra de Dios, es como que te ilumina. Dice David en los Salmos que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios, y de eso nosotros les venimos a hablar hoy. ¿Quién era? Anún. Corrijo, no era David, era Anún. Nun. ¿Cómo lo pongo? Ok, empezamos con Juan 1:1. Todos hemos leído esto. Y dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Nosotros pusimos con rojo la palabra palabra, porque si nosotros sacamos la palabra palabra y ponemos Jesús, nos calza. Nos calza perfecto, ¿cierto? En el principio era Jesús. Y Jesús era con Yahweh. Y Jesús es Yahweh. ¿Cierto? Todos sabemos que Jesús es la cara visible de Dios. Entonces, nosotros venimos aquí, en el fondo, a hablar de Jesús. Porque la palabra de Dios es Jesús. Si alguien quiere conversar con Jesús, entonces
les haría bien tener una de estas. Cuando alguien se pone a orar y dice, Jesús no me habla, ok, tienes que abrir las escrituras para que Él te hable. Aquí está todo. El que quiere conocer a Jesús, entonces abre las escrituras. Aquí está todo, absolutamente todo. Es un manual donde Jesús, Dios, dice cómo nos tenemos que vestir las mujeres, por ejemplo, cómo tenemos que ser frente a los esposos, cómo tienen que ser los hijos. Todo, es un manual de vida. Aquí está absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Aquí está Jesús, ¿cierto? También es conocido que Jesús decía que Él era el camino, la verdad y la vida. Bueno, si uno le preguntaba en esos años a un judío qué era la Biblia, que era su Torá era el camino, su Torá es verdad y su Torá es vida. Así que imagínense el cachetazo que les daba Jesús cuando le decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les está diciendo, yo soy tu Biblia, y tu Biblia, tu Torá, es tu Dios. Por lo tanto, yo soy tu Dios. Y por eso fue tan tremendamente castigado. Bueno, una de las cosas que nosotros les queremos mostrar es lo siguiente. Ahí, a nosotros nos gusta cuchentear en el pasado, ¿ya? Esa está clarito. Esa palabra que está ahí, que es en hebreo, es la palabra. Así se escribe palabra. Se pronuncia dabar. Y está compuesta por 3 letras. Acuérdense, se lee de izquierda a derecha. No, de derecha a izquierda. Sí. De mi izquierda hacia mi derecha. La primera letra es dalet, la otra es bet y la otra es resh. ¿Qué significan? La primera, se me corrió la primera, le voy a mostrar la que está acá. Esta es dalet y significa puerta. La segunda es bet, que significa casa. Y la última es resh, que significa cabeza o principio de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que cuando ellos escuchaban la palabra dabar, qué es lo que les viene a la mente? Les viene a la mente que la puerta de la casa es la cabeza, o la puerta de la casa es el principio. ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes son casa de Dios? ¿Y dónde está entonces su puerta? En la cabeza, ¿cierto? Ahora las puertas tienen una particularidad. Las puertas, uno puede entrar y salir. Y si ustedes se fijan en su cabeza, por sus ojos entran cosas, por sus oídos entran cosas, y por su boca también entran cosas. Pero la única parte por donde salen cosas es la boca. Entonces, el significado de esto es que en la boca de nosotros está el principio, o en la boca de nosotros es lo primero, lo más importante. Cuando uno lee las escrituras, ¿cierto? Y dice, y dijo Dios, hágase la luz. ¿Ustedes me preguntaban a quién le dijo? No había nadie. Entonces, ¿por qué dice dijo? Porque la palabra tiene una función creadora. La única forma de crear es a través de la palabra. Ahora, este es el concepto. Acuérdense que el hebreo, para él, cada letra tiene un concepto. Para nosotros la A es A, la M es M, y así todas las letras son letras. Pero para ellos son conceptos. Entonces, cuando uno suma el concepto de la palabra dabar, se da cuenta que la puerta de mi casa está en mi cabeza, específicamente en mi boca, porque es la única parte donde puede salir. Pero también se puede traducir, ¿ya?, como organizar, ordenar, hablar. ¿Ya? Hay muchos otros conceptos, como palabra en sí, proclamar, proferir, publicar, recitar, componer, contestar. Pero también, fíjense las últimas, dice exterminar, ¿cierto? Someter. Eso es lo que nuestra boca, nuestra palabra es capaz de hacer. Organizar, ordenar, pero también es capaz de exterminar y someter. Les quería mostrar lo que sale en Hebreos, ¿cierto?
dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, aquí estamos hablando de Jesús, ¿cierto? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Se dan cuenta cómo Él organizó, ordenó el mundo con la palabra. Cuando uno, yo he sido bien criticón de la Biblia, pero buena para poder entenderla. Cuando dice que en un principio estaba todo vacío y desordenado, ¿alguien ha tratado de desordenar una pieza vacía? No se puede, ¿cierto? Entonces buscando, yo encontré que la versión más fiel a lo que fue escrito en un principio decía: en un principio estaba todo sin forma y desordenado, y a través de la palabra que ordena, Dios creó y ordenó y organizó el mundo. Fue la única forma en que Él tuvo de separar la luz de las tinieblas, pero después fíjense qué fue lo que hizo. Él las juntó de nuevo y con eso formó el día. Es decir, la palabra es capaz de crear. ¿Y qué es lo que crea? En este caso, unidad. La palabra de Dios, la Biblia, que es Jesús, y Jesús es Dios, habla de sí misma a través de sus páginas. Nosotros, si queremos saber lo importante que es, tenemos que ir a recorrer sus hojas, porque ella se describe a sí misma de muchas maneras. En Salmos se describe a sí misma como entendimiento. ¿Qué entendimiento? Porque hay dos tipos de entendimiento. Un entendimiento que te permite entender, por ejemplo, la biología, las diferentes ciencias, ¿cierto? Pero este entendimiento del que nosotros estamos hablando es entender a Dios. Entender a Dios, entender los propósitos, sus caminos, que está escrito también que son más altos que los nuestros. Nosotros tenemos ideas y de repente cometemos el error de orar con nuestras ideas, pero no con las ideas de Dios. Y las oraciones se manifiestan físicamente cuando tú oras con lo que Dios está pensando para nuestra vida. Entonces, de ese entendimiento nosotros estamos hablando. Entender a Dios, sus planes, su eternidad, ¿cierto? Uno podría decir, pero ¿cómo entender a Dios? Es tan grande, es tan infinito, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Dios es un Padre bueno, que se da a entender a los simples. Los simples pueden entenderlo. Los que son más complejos, que se dan vuelta en todo y todo lo razonan, ellos no lo pueden entender porque de hecho, ese versículo dice, le da entendimiento a los simples. Mientras seamos más simples en nuestra forma de pensar, más rápidamente vamos a entender a Dios. En Salmo 119 dice que es guía. ¿Guía para qué? Guía para que nos encontremos con Él. En Isaías dice que es eterna, ¿cierto? Ya leímos en Juan que desde el principio la palabra era y todo fue hecho a través de ella, así que es eterna. En Hebreos se describe como un arma que, ojo, es nuestra única arma ofensiva de toda la armadura. En Mateo dice que el hombre no solamente vive de pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, eso habla de las revelaciones, ¿cierto? Nos capacita ¿para qué? Para toda buena obra. Todos fuimos predestinados, dice Efesios, que todos fuimos predestinados para buenas obras. Si alguien quiere saber sus buenas obras, las obras buenas que tiene que hacer, tiene que irse a la Biblia y vea cuáles son las buenas obras que Dios nos tiene preparadas, ¿cierto? En Juan dice que nos limpia, nos santifica. Todo lo que nos sobra, la palabra nos muestra y entonces podemos renunciar a eso. En Santiago le pusimos acción. ¿Por qué? Porque Santiago habla de que tenemos que ser hacedores de la palabra y eso implica una acción, ¿cierto? Cuando una persona tiene fe, como predicó el pastor, automáticamente hace algo, ¿cierto? Si una persona dice tener fe y no tiene una acción, entonces la fe está por ahí nomás, ¿cierto? Está guateando. ¿Ok? La fe es acción, o sea, la palabra es acción. Y Pedro habla de que es leche, ¿cierto? Le da leche a los que están recién nacidos y a los que son más grandes le da alimento sólido. Entonces eso nos habla de crecimiento, nos alimenta y nos hace crecer. Fíjense que aquí, en esta imagen, nosotros pusimos entendimiento de lo primero, porque nosotros creemos que lo más importante es entenderla.
Porque cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, no nos puede guiar. No podemos usarla de arma, tampoco nos puede alimentar, no nos puede capacitar, no nos puede limpiar. No podemos actuar porque no la entendemos y no vamos a crecer. Entonces lo más importante de la palabra de Dios es el entendimiento, es entender a Dios. Sí. Además, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con la primera. ¿Ustedes se han dado cuenta que Jesús es nuestro entendimiento? Jesús es nuestra guía, Jesús es eterno, Jesús es un alma, Jesús es nuestro alimento, Jesús mismo nos capacita, Él nos limpia con su palabra, es el que nos limpia, Él nos santifica, Él nos lleva a la acción y Él nos ha hecho crecer. Ok, todos sabemos que estamos en una guerra invisible, ¿cierto? Nadie la ve. Y aquí nosotros pusimos la armadura. Pablo, para explicarle a los romanos que nosotros teníamos defensa espiritual, como en Roma usaban toda esa armadura, Pablo usó a los romanos como ejemplo. Y esta es la armadura más o menos que usaban los romanos en ese tiempo. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, bueno, ya se los dije, pero reiterarlo. Ahí la única arma ofensiva es una. La espada. Es nuestra única arma ofensiva. Ese soldado, en una guerra invisible, ¿cierto? Sin espada, ¿podría defenderse? No podría defenderse. Y si tú no te defiendes, no puedes avanzar. Te quedas pegado en el mismo lugar, ¿cierto? Tapándote, cubriendo. Ok. Ahora, entonces, nosotros tenemos que empezar a concentrarnos en la espada para poder ocuparla. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver cómo usamos la única arma ofensiva que tenemos. Y ese versículo nosotros sabemos que todos lo conocen, todos saben que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ok. Quisimos, sí, ahora me acordé. Sí. Quisimos resaltar lo del arma ofensiva. Esta es una de las características más poderosas de la palabra de Dios, que a mí me gusta mucho, por eso la pusimos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, si alguien tiene algún pensamiento confuso, tiene que tomar la espada, y esa espada de doble filo te va a cortar ese mal pensamiento. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llegando a este punto y dándonos cuenta de la importancia de la palabra y que es una tremenda arma, es poderosísima. Y todos lo sabemos, y todos lo leemos, y todos lo aprendemos, e incluso lo decimos. ¿Ya? Leemos esto. ¿Cierto? También lo sabemos muy bien de memoria. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí yo me hice una pregunta. Una vez más, la cuestión no me entra hacia la primera. Si tenemos una tremenda arma, ¿por qué voy a resistir? ¿Por qué voy a aguantar? Entonces, me puse a buscar qué significa resistir. Resistir simplemente significa quedarse donde uno está, agachadito, esperando todos los chancacazos y no moverme de aquí. Voy a resistir hasta que el diablo se canse y se vaya y me deje y me suelte. Pero ¿saben qué? No me cuadraba. Tengo una espada que es enorme, tengo una espada que discierne, tengo una espada de doble filo, tengo una espada que es capaz de hacer creación. Entonces, ¿por qué tengo que estar ahí agachadito y esperando? Entonces, me puse a pensar que deben haber otras versiones y otras cosas en la palabra. Y en esta vez me fui al griego. Soy tan fanático de los hebreos como usted piensa. Soy más fanático de la palabra. La palabra que se usó originalmente ahí fue ansistemi. Y eso significa, fíjense bien, pararse en contra, confrontar, tomar el lugar. ¿Cuántos de ustedes saben que Satanás tomó nuestro lugar? Entonces, yo lo voy a confrontar. Yo no voy a quedar agachado esperando.
yo voy a avanzar, voy a tomar el lugar que Él tomó de mí. Por lo tanto, voy a oponerme. Y como uno de los últimos conceptos era resistir. Entonces, no tenemos tanto que aguantar. Tenemos que tomar el puesto, tomar el lugar. ¿Ya? Y encontré versiones que decían, así que sométanse a Dios, a su Elohim, opónganse al acusador. Opónganse. No resistan, no aguanten. Opónganse. Párense y opónganse a Él. Otra Biblia decía, por lo tanto, sométanse a Yahweh. Además, adopten una decisión en contra. Es tomar una decisión en contra. Es irse en contra. No es esperar a que el otro se canse. ¿Ya? Cuando yo aguanto, no avanzo. No gano nada. Cuando yo me paro y me opongo, voy a ganar un paso. ¿Ya? La otra noche, preparando esto, estaba pensando, Dios nos hizo luz de este mundo, ¿cierto? ¿Ustedes han visto cuánto retrocede la oscuridad cuando yo prendo una sola velita? La oscuridad ni siquiera se acerca a la luz. Por lo tanto, Dios me pone en el pensamiento que si yo avanzo un paso, Satanás retrocede 7. Y así está escrito. Amén. Entonces, con tan tremenda espada y con tantas ganas de tomar lo que era mío, ¿ya? Yo dije, bueno, somos un ejército. Y buen ejército se prepara. Y una de las preparaciones es el entrenamiento. Pero la otra gran preparación es conocer cada una de mis implementos con los que voy a ir a la guerra. Ya supe que tengo yelmo que me protege, los pensamientos, ¿cierto? Tengo una coraza que me hace andar en justicia para que nadie me diga nada en contra. Tengo un cinto de verdad para no enredarme en las mentiras. Tengo escudo de fe, ¿cierto? Que va a atajar todo lo que el enemigo quiera tirarme. Pero tengo una sola espada. Entonces, dice, ¿y si no se usa la espada? ¿Y si se me queda? ¿Y se me olvida? ¿Y si me pesa mucho la espada? ¿Si no me he entrenado? ¿Si me pego yo mismo? Entonces, tenemos que conocer nuestro equipo de batalla. Entonces, les voy a contar otra historia. Yo tenía muchas ganas, hace mucho tiempo, de tener una sierra caladora en la casa. Que me gusta maestrear, hacer cuestiones con palos, qué sé yo. Y me compré una sierra. Tenía tantas ganas de hacerlo que junté la plata, me la compré. Entonces, grande fue mi sorpresa cuando vi que tenía 3 sierras. Entonces dije, qué bueno, viene con 3 cuestiones. Y después no, me puse a leer el manual, porque yo no conocía mi herramienta. Entonces, me di cuenta que eran sierras para madera, sierras para metal, sierras para plástico. Entonces, no todas las espadas son para todo. Ni voy a yo saber ocuparla, incluso podría dañarla o dañarme si no leo el manual. Por lo tanto, si yo quiero usar una espada, tengo que ir donde el que hizo la espada, ¿ya? Para que él me enseñe a usarla. Ay, me... Entonces, con la él fuimos al que había construido la armadura. Entonces, ¿qué dice Dios de su palabra? Esto es impresionante. Él dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual la envié. Eso dice Dios de su palabra. Eso es lo que Él opina y yo lo encuentro maravilloso. En el fondo, ahí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Mi palabra trae fruto, no vuelve a mi vacía. Mi palabra es mi voluntad porque hace lo que yo quiero. Y mi palabra es eficiente porque va a cumplir, pase lo que pase, va a cumplir lo que yo he dicho. Así como el Leo tuvo que tener una actitud
es cierto, de decidir comprar la herramienta que quería él fue a comprarla porque él sintió que la necesitaba y tuvo que tomar una actitud para ir a comprarla. Asimismo, nosotros tenemos que tener una actitud frente a la palabra de Dios, que es nuestra espada. Tenemos que cumplir ciertos requisitos para poder ocuparla. No podemos ir a la palabra de Dios solo cuando estamos, pero ya muy mal, muy consternados, muy aproblemados. Ahí vamos a la palabra de Dios. No, no les va a servir. La palabra de Dios es un constante trabajo, diario, ¿cierto? Bueno, y la misma palabra de Dios dice cuál es la actitud que nosotros tenemos que tomar para defendernos con ella, ¿cierto? La primera actitud es diligencia. En Deuteronomio 6:6, Dios está hablando y dice: estas palabras que te mando hoy las grabarás en tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. O sea, diligentemente. Todos sabemos lo que es diligentemente. No podemos esperar. Le hablarás de ellas al sentarse en tu casa, cuando estén en el camino, al acostarse y al levantarse. Claramente Dios está pidiendo diligencia con su palabra. No está pidiendo otra actitud, solo diligencia, ¿cierto? ¿Cómo sabemos si estamos siendo diligentes con la palabra de Dios? Tenemos que comparar el amor que tenemos por las cosas de la vida con el amor que tenemos por la palabra de Dios. Si se dan cuenta que tienen más amor por las cosas de la vida, entonces no estamos siendo diligentes. La otra actitud que la palabra de Dios pide hacia ella misma, dice, esto lo escribió, ¿sí David? ¿Sí David? Salmo 119. Cuán agradable es tu palabra a mi paladar, más dulce que la miel. David se deleitaba en las leyes de Dios, se deleitaba, a él le gustaba estar frente a la palabra de Dios. ¿Estamos siendo diligentes y deleitándonos en la palabra de Dios? Es lo más básico. Si alguien quiere estudiar la Biblia, necesita esto que es lo más básico. Primero, deleitarse y ser diligente. Cuando no tenemos eso, no podemos. La palabra de Dios tiene tanta información y es como que Jesús está escondido detrás de las letras. Y cuando tú empiezas a ser diligente y empiezas a deleitarte, Jesús empieza a manifestarse. Tú abres una hoja y te habla, la cambia y te habla, le preguntas y te vuelve a hablar. Y siempre quiere hablar, ¿cierto? Entonces, tenemos que ser diligentes y tenemos que deleitarnos. Si alguien no está siendo diligente y alguien no se está deleitando en la palabra de Dios, es momento de corregir el camino. Es tiempo. Es tiempo. Este tiempo es el momento de corregir el camino. Ok, después de que nos estamos siendo diligentes y deleitándonos en la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que hay que escucharla, ¿cierto? A lo largo de todos los evangelios, Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oiga. La palabra de Dios hay que escucharla, ¿cierto? Hay que leerla. En Apocalipsis 1 dice, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, ¿no? Hay que leer la palabra de Dios. Hay que estudiarla. Dice Salmo 119, bendito eres tú, oh Yahweh, enséñame tus ordenanzas. ¿Por qué le pusimos a estudiarla si dice enséñame? Porque inevitablemente cuando alguien te va a enseñar algo, tienes que estudiarlo. Porque si no, no te entra, ¿cierto? Entonces, hay que estudiar la palabra de Dios. Porque Dios te la quiere enseñar. Y es tremendo porque Dios personalmente te la quiere enseñar. Fíjense que nosotros hace un tiempo atrás, cuando quedé embarazada de la Sofi, mi segunda hija que tiene 2 años, yo quería estudiar la Biblia y quería estudiarla y andaba buscando y me acercaba a los pastores, estábamos en la otra iglesia e incluso le dije a la Dani, al Chandor, quiero estudiar la Biblia, pero justo quedé embarazada, entonces no podía ir yo a asistir a otro lugar para que me la enseñaran. Entonces no me quedó otra, yo creo que Dios lo hizo intencional, entonces vas a tener que enseñármela tú. Porque nadie podía ir a enseñármela a mi casa, porque yo estaba embarazada, entonces era complicado ir a otro lugar a estudiarla. ¿Y saben qué? Dios personalmente te enseña la Biblia, parte por parte, y es el mejor maestro que cualquier teólogo, ¿cierto?
Entonces, vamos a estudiarla. Además, hay que meditarla. En Josué 1, Josué tenía miedo, ¿cierto?, de llevar al pueblo a la tierra prometida. Y Dios, una de las cosas que más le recalcaba era que no temiera, que no tuviera miedo, ¿cierto? Y esto, que nunca se apartará de tu boca este libro, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Entonces, escucharla, leerla, estudiarla, meditarla, hay que además memorizarla. En Deuteronomio 6, ya lo leímos, decía, grábate en la mente estas instrucciones. Las voy a repetir muchas veces porque eso es lo que Dios quiere que escuchen. Escucharla, leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla. Ahora dice obedecerla, ¿cierto? Santiago dice que hay que ser hacedores de su palabra. El que es hacedor de la palabra la está obedeciendo, ¿cierto? Entonces, memorizarla, obedecerla y finalmente proclamarla. Proclamar, ¿cierto? Es declarar algo en alta voz, delante de cualquiera. Proclamamos, ¿cierto?, la segunda venida del Mesías. Proclamamos delante que Dios nos amaba. ¿Y cómo se manifestó el Señor? Porque de verdad Dios nos ama. Entonces se manifestó maravillosamente porque estábamos todos en unidad proclamando, ¿cierto?, gritando, clamando a Él y diciendo, sí, tú nos amas. Entonces Él se manifestó. Entonces, lo repito de nuevo, hay que escucharla, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que memorizarla, hay que obedecerla, hay que proclamarla. Hay que deleitarse, hay que ser diligente. Todas esas cosas necesitamos para que por fin podamos manejar bien la espada del Señor. Cuando hacemos todas estas cosas, la espada nos va a empezar a defender y vamos a empezar a poder confrontar al cole flecha, ¿cierto? Bueno, ya sabemos que es importante, ¿cierto?, escucharla, leerla, estudiarla, meditarla, ¿cierto?, memorizarla, obedecerla y proclamarla. Cuando nosotros empezamos, porque la Evelyn empezó en la casa a leerla, a estudiar, y de la forma tan simple como que si no entendía algo, iba al diccionario. Si salía algo medio enredado, bueno, buscamos un artículo que diga hable de eso. Busquemos otra parte de la Biblia donde hable de lo mismo. Afortunadamente hoy, a diferencia de hace 5.000 años atrás, tenemos muchos recursos. Y yo creo que a veces pecamos de no ser diligentes, de no tener mostrar esta necesidad de entender. Pero también, bueno, ambos nos metimos más o menos en la misma bola. Y llegó un momento en que mucha gente nos dijo, ustedes saben mucho. Y no, nosotros no sabemos nada, porque por eso buscamos tanto. Porque no sabemos, porque queremos saber. ¿Ya? Pero también nos encontramos con estorbos. Déjame, yo tuve una experiencia, pero ¿saben qué? Me acabo de acordar que tuve una experiencia hace un par de semanas en la playa. Yo llevo como 3 meses memorizando las escrituras. ¿Ya? Me sé algunos capítulos de Mateo, eso es inspiración del libro que tú nos mandaste a leer, ¿cierto? Porque el chinito se aprendió un capítulo por mes y se aprendió los 28 capítulos, ¿cierto?, de Mateo. La Fabi me dice, pero es que ellos son asiáticos. Bueno, yo tengo a Jesús. Entonces me empiezo y me tiré de cabeza a aprender. Oye, me aprendí Mateo, no todo, pero me sé varios capítulos de Mateo. Me sé además el Salmo 119. ¿Y saben qué? Hace 2 semanas recién, después de llevar como 3 meses y medio memorizando las escrituras, me pasó algo maravilloso. Mi mamá es católica, ella, la Virgen María, para allá y para acá, ¿por cierto? Entonces, ella siempre, sí, Jesús, y como que Jesús lo tiraba al lado. Y un día en la playa, estábamos hace 2 semanas, y yo estaba lavando la loza, ella secando los platos, en la cocina, haciendo cosas, y ella me dice, háblame de Jesús. ¿Saben qué? Yo no tenía tiempo en ese momento para decirle, ok, voy a ir a buscar la Biblia y te voy a leer algo, entonces vuelvo y después, claro, si iba y volvía, mi mamá ya no iba a querer que le hablaran de Jesús. ¿Y saben qué? Le empecé a recitar Mateo. Lo único que hice es recitar Mateo. Le recité el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 8 de Mateo, en el cual ella quedó pegada en una sola cosa. En un solo versículo, ¿cierto? Quedó pegada en un versículo que dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, ¿cierto? Eso lo dijo Jesús porque lo sacó de Isaías 61:2. Entonces, es
maravilloso. A los 3 días ella se fue a Santiago y me llamó en la noche, 11 de la noche. Hija, ¿no sabes lo que me pasó? Me hablaste tanto de Jesús que fui a la iglesia. Entonces yo dije así como, bueno, siempre va a la iglesia y le prende velas a la Virgen, ¿cierto? No, mi mamá fue a una iglesia evangélica bautista. ¿Se dan cuenta lo que puede pasar si nosotros memorizamos Escritura? Gloria al Dios Altísimo que nos está enseñando esas cosas. Solo me memoricé unos capítulos. No es fácil, no es fácil. Es difícil, ¿cierto? Porque hay muchas cosas. Pero solamente el hecho de recitar, ni siquiera le dije una palabra mía a mi mamá. No le conté nada de lo mío porque ella no me cree nada. Ella no cree que Dios me sanó, no cree que Jesús, no me cree nada. Pero solo le recité. ¿Se dan cuenta lo poderoso que es la palabra de Dios? Yo no tuve que decirle absolutamente nada. Y ella se fue y me dice que lloró toda la alabanza en la iglesia. Fue a la iglesia de mi hermana, que es bautista. Y se paró en la iglesia y dice que no podía ni cantar, que lloró la hora de adoración que tuvieron los bautistas. Y después, cuando dieron la palabra, ella se arrodilló y lloró más. Dice que tengo los ojos como papa, hinchados de tanto llorar. Y eso fue Jesús. Jesús se manifestó por la puerta. Dice Proverbios que la vida y la muerte salen de nuestra boca. Y cuando abres la puerta que es Jesús, ¡pua!, se manifiesta espada de doble filo. ¿Cierto? Amén. Gloria a Dios por eso. Después de esto tan lindo, me no sé qué hablar de los estorbos. Nos repartimos así la diapositiva y soné. Bueno, también está escrito, es decir, la palabra lo dice, ¿cierto?, que hay estorbos, como por ejemplo la mundanalidad, ¿ya? En Colosenses dice, pongan la mira en las cosas del cielo, ¿ya?, no en las de la tierra. Nosotros muchas veces nos vemos muy entretenidos con muchas cosas de esta tierra, con tanto que de repente nos llenamos de mucha tierra y no nos deja ni hablar ni escuchar, ¿ya? Las muchas ocupaciones, Marcos 4:19, ¿cierto?, habla de los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas. Entran y ahogan la palabra y ésta se hace infructuosa. Recordamos también a Marta, ¿cierto?, que ella tenía muchas cosas que hacer y no podía escuchar la palabra. Y Jesús, recuerdo muy claramente que le dice, lo único que necesitas es lo que está haciendo María. Otra cosa que tenemos es la pereza. Dice Proverbios, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan, de palabra. Básicamente, aquí nosotros, esta pereza refleja nuestro ego, ¿ya?, donde mi cansancio es muy importante, donde mi hambre, mi tiempo, las cosas que yo necesito son más importantes que cualquier cosa. Voy a leer la palabra cuando termine de trabajar, cuando llegue a la casa, cuando haya comido, cuando los niños se duerman, cuando todo pase de este mundo, ahí le voy a dar la importancia que Dios merece para mí. Eso claramente es pereza y refleja mi ego. Y la necedad la muestra Samuel, ¿cierto? A mí me costó un poco entender esto, pero dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, ¿cierto?, es mejor que la grosura de los carneros. Y sí, ¿qué tiene que ver esto con necedad? Básicamente está escrito lo que tenemos que hacer. Está escrito desde hace más de 5.000 años. Está impreso, está en internet, está al lado de nuestros hermanos. Desde hace 5.000 años nos están diciendo lo que hay que hacer. Y el que no lo quiere ver es necio. Tenemos todas las posibilidades de verlo. Está frente a uno, está a través de todos los medios y aún así no lo vemos. ¿Se han dado cuenta cuando usted le dicen, pero no veí lo que estáis haciendo? ¿No veí que te dije? Bueno, Dios viene diciendo lo mismo hace 5.000 años. Entonces, todo esto nos llevó a nosotros a pensar de que no siempre nosotros
hemos escuchado la palabra. No siempre hemos sido diligentes ni nos hemos deleitado en leerla. Muchas veces nos da lata estudiarla. No siempre la meditamos, ¿cierto? Muy pocas veces memorizamos algunas cosas. Y con todo eso es más difícil que yo la pueda obedecer. Y menos aún ir a proclamarla. Y si he faltado en cada una de esas cosas, además ni siquiera yo reconozco que he tenido diligencia ni deleite en hacerlo. Ok, chicos, nosotros queríamos llevarlos a lo siguiente. Imaginémonos, bueno, no nos imaginamos porque Jesús está aquí, ¿cierto? Él está. Pero imaginémonos que Él llega, así, y lo vemos tal cual el Leo está, y se nos para delante, ahora, y nos pregunta, ¿cómo estás con mi palabra? Si Jesús viniera en este momento a preguntarnos si hemos escuchado, hemos leído, hemos estudiado, hemos memorizado, meditado, obedecido, proclamar, hemos sido diligentes y nos hemos deleitado en su palabra, ¿qué le diríamos? ¿Qué le diríamos? Porque Jesús ya viene y se nos va a parar delante cualquiera de estos días y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? ¿Alguien de aquí podría levantar la mano y decir, sí, yo he escuchado, leído, memorizado todo eso, he sido diligente, me he deleitado? Estamos todos fallando en algo porque no hemos cumplido una orden de Dios, y las órdenes de Dios son para ponernos límites, para que la maldad no pueda entrar a nosotros, y nosotros nos quejamos de que nos enfermamos, de que pasamos hambre, de que no sé, puras cosas malas nos pasan, pero nosotros no estamos cumpliendo esto. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Es lo básico para entrar al reino de Dios. Mateo dice, Jesús dice en Mateo, si no tienen más justicia que los escribas y los fariseos, no van a entrar al reino de Dios. ¿Cómo vamos a ir al reino de Dios si no sabemos sus leyes? No sabemos cómo Él piensa, no sabemos lo que Él siente, no sabemos cuánto nos ama. Porque una y otra vez nos caemos y pensamos que no vamos a hacerlo. ¿Saben qué? Nosotros dos estamos predicando esto, pero nosotros no hemos cumplido con esto. Y hoy nosotros exponemos ese pecado delante de ustedes, para que lo sepan. Nosotros no hemos sido todo eso. Siempre nos falta algo. Es muy difícil hacerlo, porque el mundo y todos los estorbos que Leo nombró, ¿cierto?, se te ponen delante y tú caes una y otra vez. Pero abogado tenemos para con Cristo Jesús. Dios es justo y fiel para perdonar si nosotros confesamos nuestros pecados con nuestra boca. Él nos perdona. Ahora, ¿hay alguien de aquí que quiera confesar que todo esto no lo ha hecho? Yo lo confieso. ¿Alguien quiere confesar libremente? ¿Alguien puede tirar la primera piedra? Nadie, no somos perfectos. Pero hoy declaramos este pecado delante del tribunal de Dios. No hemos sido perfectos, Padre. No hemos sido diligentes. Los queremos llevar que como iglesia pidamos perdón delante del tribunal de Dios por no hacer lo que Él nos ordenó. Porque nos aprendemos solo los versículos que nos dan cosas buenas, pero no nos aprendemos los versículos que dicen ser diligente. Claro, hemos trabajado poco en la corrección y tenemos que corregirnos, porque Jesús viene hoy día en la noche, viene una hora más. La sanidad interior, chiquillos, llegó a esta iglesia porque es tiempo de corregir nuestros caminos. No es al azar. La sanidad interior llegó a este lugar porque Dios quiere que nosotros corrijamos el camino, porque falta poco para que venga Jesús y nos va a preguntar, ¿qué hicieron mis administradores? ¿Qué hicieron con lo que les di? ¿Leyeron las instrucciones? ¿Leyeron el manual? ¿Se lo aprendieron de memoria? ¿Amaron la palabra que soy yo? No. Okay.
¿cómo vamos a entrar al reino de Dios entonces? ¿Qué les parece? Que pidamos todos juntos, el Leo nos guía a pedir perdón. Pidamos perdón como iglesia, pidamos perdón. Vamos, todos juntos. Padre, nos ponemos juntos en unidad delante de tu presencia. Nos ponemos delante de tu tribunal de justicia. Padre, ante ti ponemos al cielo y a la tierra. No. Ustedes van a recibir hoy día. Ustedes reciben hoy día. Ustedes reciban. Reciban el amor de Dios hoy. Gracias. Que Dios te bendiga. Perdón. Que todos reciban hoy día. Padre, frente a ti, frente a tu tribunal, ponemos nuevamente al cielo y a la tierra como testigos para reconocer que solo contra ti hemos pecado. Y no hay justificación, no tenemos justificación. Padre, somos culpables de no escuchar tu palabra. Así es. Somos culpables de no leerla. Somos culpables de no estudiarla. Somos culpables de no meditarla. Somos culpables de no memorizar tus palabras. Padre, muchas veces somos culpables de no obedecerla. Padre, no hemos sido tampoco diligentes en proclamarla. No nos hemos gozado en tu ley. No hemos hecho estas cosas con diligencia y deleite de tu palabra. Padre, poderoso Dios, confesamos delante de ti todos estos pecados, porque sabemos que tú eres fiel, que tú eres justo para perdonarnos, y porque tenemos abogado en Cristo, en nuestro Señor Jesús, en nuestro Mesías. Confiamos que su sangre, que la sangre del poderoso Señor Jesús, de nuestro Rey, nos limpia de toda rebelión, nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda iniquidad que nos impide acercarnos a tu palabra. Padre amado, de corazón estamos profundamente avergonzados y arrepentidos y te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Permite que nos acerquemos desde hoy y por todos los días de nuestros días. Permite que nos acerquemos a ti, a tu palabra, a tu corazón, a tu esencia, a tu vida, a tu eternidad. En el nombre de Jesús te pedimos perdón. Amén. Ok, sean libres. Sean libres. Jesús ya pagó. Somos libres de cualquier cosa que nos haya atado a no acercarnos a las Escrituras. Hay algo más que nosotros le queremos mostrar y con esto terminamos. Les quiero leer Lucas 24. El versículo 44 y el 45 dicen: y les dijo, Jesús está hablando aquí, ¿ok? Le está hablando a sus discípulos. Dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Los discípulos habían estado años en el ministerio con Jesús. Comieron con Jesús, hablaron con Jesús, hicieron milagros con Jesús. Pero Jesús, antes de ascender al cielo, les abrió el entendimiento. Eso nos lleva a pensar que necesariamente nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento. O sea, Jesús nos abre, ¿cierto? Abrir nuestro entendimiento para las Escrituras. Los fariseos se aprendieron toda la ley de memoria, pero no entendieron a Dios cuando llegó el Mesías. No lo reconocieron. No reconocieron a Dios dentro de Jesús. No lo vieron como Dios. ¿Por qué? Porque no entendían a Dios. Se sabían la ley de memoria. Tenían el otro entendimiento. El entendimiento del mundo, que te hace entender otras cosas, ¿cierto? El conocimiento del mundo. Entonces Jesús aquí les abre el entendimiento. Es tremendo, porque nosotros podremos pasar orando, podemos pasar tiempo con Jesús, podemos ver milagros, ¿cierto? Podemos ver a Dios moverse en un lugar. Pero si nuestro entendimiento no es abierto, no vamos a poder comprender las Escrituras.
¿Ah? Ok, ya que somos perdonados, ¿cierto? Dios ya nos perdonó a través de Jesús. Ahora nosotros queremos llevarnos a otra habitación de intimidad con el Padre. Ustedes saben que cada vez que uno habla con Dios de diferentes cosas, te metes en una habitación diferente. Nosotros recién nos metimos en la habitación del perdón y Dios nos perdonó. Ahora nos vamos a otra habitación a pedir entendimiento. ¿Qué les parece si llamamos a nuestro líder para que Él personalmente venga y nos abra el entendimiento ahora? En este momento. Oremos todos juntos. Pónganse de pie y clamamos a Dios y le decimos: clamamos a ti, Dios Altísimo, Rey de la tierra, Rey de reyes, Príncipe de paz, Cordero inmolado. Oh Señor, clamamos a ti en este día, porque tú dices: clama a mí